Púrpura de Tholen-Henout. La causa de un púrpura de Tholen-Henout es idiopática. Corresponde al depósito de inmunoglobulina A en distintas partes del cuerpo. El lugar más frecuente de compromiso es la piel, manifestándose como un púrpura palpable que aparece desde la zona abdominal baja hasta las piernas completas, en el fondo hasta los pies. También puede comprometer las manos. ¿Ya? Además de esto, se puede manifestar con hematuria frecuentemente o como una inflamación glomerular. El estudio de este paciente se debe realizar en el fondo simplemente con la clínica. ¿Ya? Se debe estudiar también la función renal, o sea, en el estudio confirmatorio. Acá vamos a escribir también el estudio general, estudio con clínica nada más para el diagnóstico. Si duda, biopsia de piel, y con eso se confirma, pero no olviden estudiar también con función renal, un CREA. Hay que estudiarlo con eso sí o sí, buscando también falla renal, que la puede presentar. Es más, un tercio de estos pacientes termina con falla renal crónica. ¿Eh? Las complicaciones, en el fondo, que puede presentar un paciente con púrpura de Tholen-Henout, aparte de la falla renal, corresponden a insuficiencia renal, ¿recuerdan? Corresponde a la hemorragia digestiva baja, a la invaginación intestinal, que es una causa de obstrucción intestinal. Además de esto, compromiso articular. Estas tres alteraciones en el fondo, que tenga falla renal, que tenga una gran hemorragia digestiva o que tenga compromiso articular, obligan también a tratar al paciente. Por lo tanto, púrpura de Tholen-Henout en general se va a observar si es que presenta una clínica clásica como la que está escrita arriba, con púrpura y hematuria. Pero si presenta alguna complicación como las mencionadas al final, es necesario tratarlo con corticoides. Síndrome hemolítico urémico. Las causas acá es infección por Escherichia coli enterohemorrágica. Antes era importante saberse el serotipo, que era el O157H7, creo que eran los dígitos de Escherichia coli. Lo importante acá es que esta Escherichia coli, en el fondo, sus toxinas van a provocar este síndrome hemolítico que se manifiesta clínicamente con dos cosas, con palidez, o sea, anemia, y aparte de esto con falla renal, oligonuria. Lo importante de estos casos clínicos es que si están presentes estos dos signos, muchas veces no nos van a entregar la historia de diarrea, pero aún así la asociación de falla renal aguda de un día para otro más palidez nos tiene que hacer pensar en un síndrome hemolítico urémico. No lo olviden. Además de esto, ¿qué podemos encontrar? Como hay hemólisis, podríamos tener en el laboratorio esquistocitos positivos, ¿ya? Que son, en el fondo, esquistocitos quiere decir glóbulos rojos rotos, ¿ya? Como de hemólisis. Aumento de la LDH, aumento de la bili indirecta, etc. ¿Claro? Signos de hemólisis. El manejo es tratamiento de soporte. Eso es lo más importante a mencionar acá. Diálisis si corresponde. Anemia ferropénica. La anemia ferropénica tiene varias causas. Lo principal es por pérdida de fierro, lo cual puede ser normal, por ejemplo, en una mujer en edad fértil porque tiene menstruaciones, ¿ya? O por mayor utilización del fierro, lo cual puede ser normal en una embarazada porque está formando un embrión y un feto, ¿ya? O normal en un niño, en un lactante, porque está transformando su hemoglobina en hemoglobina adulta. ¿Claro? En el fondo, lo importante con esto, que les dije recién, es que esos son los grupos clásicos. Epidemiología, tenemos grupos clásicos, que primero es la causa más frecuente de todas las anemias, pero afecta principalmente a grupos que son estos. Afecta
a principalmente mujeres en edad fértil. ¿Ya? Recuerden, mujeres en edad fértil, embarazadas y lactantes. ¿Ya? En estos grupos en especial, uno cuando se presenta una anemia así, una anemia cualquiera en el fondo, nos pueden decir que es microcítica hipocrómica, no requeriría mayor estudio que el simple hemograma y uno podría iniciar el tratamiento con fierro. Sin embargo, en algunos casos hay que estudiar más allá y esto corresponde a pacientes que no sean del grupo clásico, como los que están mencionados acá, que no sean mujer en edad fértil, embarazada o lactante, o que sea del grupo clásico, edad fértil, embarazada o lactante, que no hayan respondido al tratamiento. ¿Claro? Entonces, ¿cuándo estudiar? Cuando sea entonces un hombre, una mujer posmenopáusica. ¿Claro? Cuando tengamos esos grupos y tengamos anemia ferropénica, el estudio acá debería realizarse con, en el fondo, algo para buscar una causa de hemorragia oculta. Se estudia con endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baja. ¿Ya? Ese es el estudio de una anemia ferropénica en un adulto mayor, por ejemplo. La conducta, en el fondo, es la conducta del estudio, ¿ya? Y al mismo tiempo, la conducta en una mujer o en un grupo clásico es indicar fierro. O sea, conducta depende mucho del grupo de pacientes. Sulfato ferroso, si es que es una mujer ya en edad fértil, embarazada o lactante. Y recuerden además que en pacientes no clásicos, el estudio de hemorragia oculta yo siempre recomiendo en las clases en el fondo que una de las cosas que no hay que hacer es aprenderse esto como de memoria. Lo que sí hay que saber acá es que los grupos clásicos aquí siempre reciben tratamiento, eso está claro, pero siempre lean bien el caso porque quizás deberían marcar en vez de endoscopía un perfil de hierro. Todo va a depender mucho de lo que les presenten. Si una anemia dudosa, perfil de hierro en el fondo. Pero no sean tan memoriones en respecto a esto. Anemia por enfermedades crónicas. Las causas acá en general de una anemia por enfermedad crónica va a ser causas que provoquen inflamación crónica. Ejemplo de esto son las patologías del tejido conectivo, típicas patologías reumatológicas en general. Insuficiencia renal crónica también tiene que ver un poco con esto. Y, en fin, cualquier patología que, como dije recién, sea crónica y produzca inflamación. ¿Cómo se estudian estas enfermedades? Bueno, estas anemias. Siempre se parte el estudio con un hemograma para confirmar la anemia, ¿ya? Pero además es bien importante saber que acá, para diferenciarla de una anemia ferropénica, es importante confirmarlo con un perfil de hierro, ¿ya? Como mencioné anteriormente, a veces en las anemias ferropénicas también es bien importante pedir el perfil de hierro para hacer la diferencia con este tipo de anemias precisamente. Y al respecto, los componentes del perfil de hierro que se pueden alterar en las distintas anemias son los siguientes. Corresponden a estos que voy a escribir acá. Primero, ferremia, ferritina y transferrina. Tenemos anemia ferropénica, anemia Fe2 disminuida y anemia por enfermedades crónicas. Lo importante acá va a ser que
En el caso de tener una ferropenia, la ferremia va a estar disminuida, la ferritina, que es lo que muestra el depósito de hierro, o es lo que muestra en realidad los depósitos de hierro a nivel corporal, van a estar disminuidas, y la transferrina va a estar aumentada, porque voy a tratar de captar más fierro. En la anemia por enfermedades crónicas, la ferremia va a encontrarse normal o disminuida. Eso no es tan importante. Lo importante es la ferritina, que está muy aumentada, y la transferrina a su vez va a estar disminuida, porque supuestamente si el depósito de hierro, que es la ferritina, está normal, entonces no debería para qué elevar la cantidad de ferritina. De esa forma se diferencian. Es bien importante hacerlo. En general, en los grupos clásicos, ya que hablamos hace un rato de anemias ferropénicas, uno tiende a pedir el perfil de hierro cuando no responden a tratamiento habitual, ¿ya? O también en el grupo no clásico, cuando no se encuentra lugar a veces de hemorragia, también sería importante estudiarlo con perfil de hierro. O simplemente hacerlo como examen complementario, ¿ya? Vuelvo a repetir, todo depende del caso clínico. Conducta va a ser el tratamiento de la enfermedad que corresponda. Leucemias agudas. Tenemos dos tipos de leucemias agudas. Nos vamos a enfocar ahora en las linfoides, ya que las mieloides son de adultos. La clínica de las leucemias viene secundario a las alteraciones celulares que presentan. Anemia, ¿ya? Por eso hay palidez, petequias, por eso hay plaquetopenia, ¿ya? Fiebre, por las alteraciones de los leucocitos. Además de eso, vamos a presentar dolor, baja de peso, doloroso me refiero, baja de peso, y también a veces síndrome mononucleósico. El estudio inicial de estos pacientes se realiza con el hemograma, en el cual podemos encontrar anemia, trombocitopenia y leucocitosis. Claramente la leucocitosis en los niños debería ser con predominio de linfocitos y con alta cantidad de blastos, ¿ya? Ahora, existe un grupo bien pequeño, pero existe igual, en los cuales podemos tener pancitopenia, o sea, anemia, trombocitopenia y leucopenia. Siempre también va a presentar este grupo alta cantidad de blastos, por si acaso, que lo va a diferenciar. Pero esto se los digo porque en ocasiones se ha preguntado o se ha preguntado pancitopenia en jóvenes, ¿ya? Y muchos tienden a marcar otras causas de pancitopenia que son de adultos, como por ejemplo mielodisplasia, ¿ya? O tienden a marcar aplasia medular, pero es poco probable que un niño la presente, por lo tanto, ahí sería más probable una leucemia. El estudio definitivo se hace con un mielograma, en el fondo es para confirmar el diagnóstico, para ver bien la cantidad de blastos que hay, y también otro estudio que se podría hacer es una flujometría, o en el fondo es para clasificar un estudio celular de flujo para clasificar los distintos subtipos de leucemia según la marcación de proteínas de membrana, ¿ya? El tratamiento final de esto sería con la quimioterapia, pero esto lo hace el especialista, que para las leucemias linfoides agudas es una quimioterapia de inducción y mantención. Trastornos de la hemostasia primaria. Son varias patologías en el fondo que se caracterizan por presentar pequeños trastornos en el fondo correspondientes a petequias a repetición, gingivorragia, alveolorragia, epistaxis frecuente, equimosis frente a pequeños traumatismos, hipermenorrea en caso de mujeres. Se pueden clasificar en grupos según si son por déficit de plaquetas o por alteración de la función plaquetaria. Claro, el estudio en general de estas patologías es con un hemograma y pruebas de coagulación, y el manejo claramente va a ser dependiendo de la causa. Vamos a nombrar algunas de las causas según el grupo. Si es por déficit plaquetario, por ejemplo, la más frecuente acá sería el PTI o púrpura trombocitopénico inmune, ¿ya? Es una de las más clásicas de todos. También puede ser por fármacos. Claro, en la clase de hematología se ve esto con más detalle. Si disminuye la función plaquetaria, en general en niños vamos a tener causas de disminución plaquetaria por culpa de AINES, si es que es reciente, o también puede ser por culpa de una enfermedad hereditaria, ¿ya? Que sea hereditaria. Dentro de las enfermedades hereditarias se encuentra la enfermedad de von Willebrand, que es la más frecuente de todas, la enfermedad de Glanzmann y la enfermedad de Bernard-Soulier. Estas dos últimas son alteraciones de las glicoproteínas de las plaquetas.
tratamientos, en el fondo, de la enfermedad de von Willebrand siempre es observar, y la mayoría de las veces es eso, porque es muy leve. Desmopresina se puede indicar en caso de que sea necesario. Crioprecipitado en caso de contexto de una hemorragia con riesgo vital. Algo bien importante de la enfermedad de von Willebrand, a decir también, es que va a tener un hemograma normal. ¿Ya? Tiene un hemograma normal, pero va a asociarse en el fondo más o menos TTPK prolongado más tiempo de sangría prolongado. Esto se lo digo porque el TTPK mide varios factores, dentro de ellos el 8, y la enfermedad de von Willebrand se relaciona mucho también a un déficit del factor 8, por eso mismo se puede prolongar. Y hay varias preguntas donde aparece de esa manera, ¿claro? Ok, púrpura trombocitopénico inmune agudo, en el fondo PTI agudo, es de niños. Acá el diagnóstico claramente es con el hemograma que nos muestre plaquetas disminuidas y el tratamiento va a depender mucho de los niveles de plaquetas. Si las plaquetas son mayores a 20.000 inicialmente, se observa al paciente, control ambulatorio y reposo. Si son menores a 20.000, lo que se realiza es inicio de corticoides. ¿Ya? En general son por 2 meses el tratamiento. Y si está en contexto de una hemorragia con riesgo vital, el tratamiento de elección es dar inmunoglobulina G específica endovenosa, segunda línea corticoides endovenosos, tercera línea o cuarta línea ya sería la última línea de todas ellas, indicar plaquetas. ¿Ya? Eso es lo último. No se indican en general porque hay anticuerpos dando vuelta, por lo tanto lo primero es controlar al paciente desde el punto de vista inmunológico. Bueno, trastornos de la hemostasia secundario, o también llamado hemofilia, más simple. La clínica es similar a un trastorno de la hemostasia primaria, asociado en el fondo a presencia de hematomas musculares profundos de repetición o hemartrosis no traumática. Se pueden clasificar en 3 grupos dependiendo del factor que haga falta, A, B y C. El orden también es el mismo. A en el fondo es déficit de factor 8, B déficit de factor 9 y C déficit de factor 11. Esta patología es una patología hereditaria asociada al cromosoma X que se presenta solo en hombres. ¿Ya? Ahora, el estudio de una hemofilia debe ser con un hemograma, similar al anterior a la hemostasia primaria, más medir las pruebas de coagulación. Acá típicamente encontraremos un TTPK prolongado. Y el tratamiento de una hemofilia es dar el liofinizado del factor que haga falta según lo diagnosticado en el paciente. Factor 8 es lo más frecuente. Hay que ponerlo creo que de forma mensual. Bueno, esta ha sido la primera parte de pediatría. Quedaré muy atento a sus dudas, sugerencias y comentarios. Que estén muy bien.